Y hemos estado hablando, los que no estuvieron hace 15 y hace 3 semanas, de cómo podemos nosotros hablar bien en nuestra relación. Les recomendé que complementáramos estos mensajes con el tema de ponte los guantes y pelea, que vimos un domingo hace poco, el fin de semana del seminario familiar, porque hablamos también que el problema no es cuando nos enojamos, sino cuando no sabemos tratar con el enojo, cuando permitimos que el enojo se quede en nuestro corazón, nos llene de amargura porque no sacamos lo que nos molesta, o caso contrario, nos lleva a explotar, insultar, ¿verdad? Y el mal manejo del enojo es el problema. Entonces, lo que vimos en los últimos mensajes, basado en Santiago 1:18, que dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, es que tenemos primeramente que aprender a escuchar en oración la dirección de Dios, luego en una plática la versión de la otra persona, no airarnos, no presuponer, no hacernos ideas que nos lleven a ya estar airados y de mal humor, sino primeramente escuchar a la otra parte, porque a lo mejor estás pensando mal de alguna situación, o a lo mejor te dijo algo, pero no estás escuchando su corazón y no sabes que viene con una carga, con un conflicto emocional y ya te pusiste al tú por tú sin antes haberte dado la oportunidad de saber qué es lo que está detonando a llevarla a actuar de esa manera, que no es justificación, pero le vas a poder ayudar mejor si eres pronto para oír, tardo para hablar. La Biblia dice tardo para airarte, o sea, no es que no te enojes, pero que no te enojes por cualquier cosa, como lo vamos a ver, y así rapidísimo, ¿verdad? Que no seamos matrimonios de mecha corta, sino que si te enojas es porque dices, ok, ya escuché a Dios, ya escuché a mi esposo, esposa, y sigo enchilado, ¿verdad? Entonces, si amerita, entonces ya hablas de la forma correcta. Vamos a seguir hablando. Realmente todo lo que hemos visto es interesantísimo. El resumen que te estoy dando ahorita es una vergüenza si se trata de resumir correctamente lo que vimos, porque aprendimos mucho más que eso, pero es solamente para ponerte en contexto. Ahí en la página de Facebook de un servidor puedes encontrar el último mensaje, el primero no, porque ese día, ¿qué pasó con la cámara? ¿Quién se acuerda? Que les conté hace 15 días. Pero, ¿qué fue lo que nos dijeron que pasó? Se enchamucó, ¿verdad? Entonces, ese día fue la explicación. Los de media, muchísimas gracias, les daba risa y dicen, ya nos ventaneaste, pastor, ahí públicamente. Le digo, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, verdad? Entonces, ya verán también este video en la semana. Saludos a todo el equipo de media. Y bueno, algo pasó, no salió la primera parte, así que únicamente estuvo para los que vinieron ese viernes. Vamos a Proverbios capítulo 18 y deja por ahí algún separador en Proverbios, porque estaremos viendo bastantes pasajes en Proverbios que nos hablan acerca de una correcta comunicación y de cómo nosotros administrar correctamente, por así decirlo, nuestro enojo. Ahí en tu lugar, Proverbios capítulo 18, versículo 13, dice la Biblia: al que responde palabra antes de oír, que es lo que hemos estado hablando, por eso no lo voy a meditar mucho, dice la Biblia, le es fatuidad, que significa sandez o insensatez o estupidez, y oprobio, que significa desgracia, vergüenza, confusión. Entonces hay veces que cuando nosotros hablamos sin antes haber escuchado, lo que la Biblia dice es, vamos a terminar hablando tonterías, y lo que hablemos va a traer desgracia, va a traer vergüenza, va a traer confusión. ¿Te ha pasado o soy el único pagano carnal en este lugar que a veces ha dicho, ay, ¿por qué hablé antes de tiempo? ¿Por qué no me esperé? ¿Por qué no escuché, verdad? Tenemos que aprender a escuchar. Y sumando todo esto a lo que vimos en Santiago capítulo 1, la Biblia nos menciona que va a haber consecuencias, que vamos a hablar tonterías, que nos vamos a arrepentir, que van a traer desgracia, que van a traer vergüenza, que van a traer confusión. Por eso que es bien importante que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Ahora, después de todo esto que ya tratamos muy a fondo, hablamos otras cosas al respecto, que también es importante, aunque no sea de un conflicto, aprender a escuchar, porque hay gente que nada más le gusta hablar, y cuando la otra parte ya está hablando, ya tú te vas a hacer tus cosas. Eso lastima el corazón de nuestro cónyuge, ¿verdad? Le hace sentir como que tú no tienes nada importante que decirme, no me interesa lo que me tengas que decir. Muchas cosas que ya vimos. Vamos a sumar otros principios más de cómo hablar correctamente o cómo tratar correctamente con una molestia en la comunicación. Y ahí mismo en Proverbios, pero en el capítulo 10,
versículo 19, la Biblia nos da un segundo principio que vamos a aprender. Dice la Biblia que en las muchas palabras no falta ¿qué cosa? Pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que somos demasiado impulsivos. Porque fíjate lo que dice, el que refrena sus labios. ¿De qué está hablando esto? En la carne tenías las ganas de hablar, es decir, ahorita me va a escuchar y escupirle todo ese discurso de odio, de reproche, de enojo. ¿Y por qué dice el que refrena sus labios? Si te fijas, está hablando como una lucha contigo mismo, en el que por una parte estás queriendo hablar, pero por otra parte tú mismo estás refrenando tus labios. ¿Por qué no dice que refrenaste los labios de alguien más o que alguien más refrenó los tuyos, sino que tú mismo los refrenaste? Implícitamente nos transmite la idea de que primero tú querías hablar y tuviste, como dicen los jóvenes, este término que es muy reciente y hace muchos años no se usaba, ¿verdad? Ser intencional en detectar cuando estás ya en modo apocalipsis y dices, aquí mejor me callo, ¿no? O como dice el título no ortodoxo de este mensaje, que le pusimos para los que quieran un título bíblico, Aprendiendo a hablar con sabiduría, es la segunda parte, pero el título original, ¿se acuerdan? Se llamaba Yo y mi gran bocota. Entonces muchas veces nosotros y nuestra gran bocota nos meten problemas y la Biblia dice, en las muchas palabras no falta el pecado. No significa que tenemos que ser hombres y mujeres de pocas palabras, significa que tienes que tener cuidado con las palabras que estás hablando. Que muchas veces por hablar en nuestro enojo, hablamos justamente esto, dice la Biblia, muchas palabras. Tú luego te das cuenta que dijiste cosas que no eran necesarias. Luego te das cuenta que dijiste cosas que lastimaron. Luego te das cuenta que, como lo aprendimos aquel domingo de seminario familiar, podías haber atacado al problema sin necesidad de haber humillado a la persona, sin necesidad de haberle etiquetado. Pero el ser humano somos así, estamos enojados y no visualizamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces convierto en este caso a mi cónyuge en mi enemigo y en vez de decirle con sabiduría, con las palabras necesarias, qué fue lo que no me gustó, cómo me hizo sentir, empiezo a hablar en mi enojo, no refreno mis labios, me justifico sobre pretexto de que me ofendió, de que mira lo que hizo, yo tengo la razón y no me doy cuenta que al igual que lo que ella, también termino pecando. Y a lo mejor dices, es que ella empezó, pero tú le seguiste, ¿verdad? Entonces alguien tenía que terminar con este círculo virtuoso, este círculo vicioso, pero en vez de vencer lo malo con el bien, como dice Romanos 12, ¿verdad? No seas vencido del mal, sino vence con el bien el mal. Le añadiste tinieblas a sus tinieblas, ¿y cuál es el resultado? Más tinieblas. Y tenemos hogares destruidos, gobernados por tinieblas, porque en sus diálogos ninguno de los dos es capaz de refrenar su gran bocota y decirle, quiero decir hasta de lo que se va a morir, pero voy a ir como lo aprendí con el pastor, primeramente en oración con Dios. Señor, estoy que te lo quiero ofrecer en holocausto vivo, santo, agradable y perfecto. O te la llevas o te la mando, pero... Y te desahogas con Dios como lo aprendimos en las clases pasadas, pides sabiduría, viene, pasa tu corazón y hablas lo que sea necesario para edificar. Proverbios capítulo 12 sigue hablando al respecto. En el versículo 16 dice que el necio, fíjate bien lo que dice la Biblia, el necio da a conocer su ira. ¿Es esto lo que la Biblia dice? Al punto da a conocer su ira. O sea, el necio no es el que se enojó, sino que al momento da a conocer la ira y antes de ir a haber escuchado la voz de Dios en oración, al punto, dice la Biblia, diste a conocer tu ira. O sea, que ¿cuál es la enseñanza aquí? Que hay veces en las que si estás enojado, estás enojada, ¿qué es mejor? Primero te vas a tu rincón. Te vas así como en el box, ¿has visto? Que cada 3 minutos, creo, o no han visto box ustedes nunca en la vida, solamente escuchan alabanzas, ¿sí? Bueno, les cuento que cada 3 minutos, creo que es lo que dura el round,
se van cada quien a su rincón y les hacen un masajito y les dan consejos y los limpian y todo, y después regresan otra vez para entrarle a los trancazos, pero ya asesorados por su coach. No, mira, dale más arriba, más abajo, cuídate, sube la guardia, baja la guardia, etcétera, etcétera. Al Canelo no le dan consejos porque él le compran los rivales, entonces él nada más le dicen, tú sigue. No es cierto. Los Canelo lovers me van a linchar ahorita, ¿verdad? Pero ya saben las ganas de molestar. Entonces se van primeramente a que los asesoren antes de regresar al ring. Entonces, es lo que necesitamos nosotros. Estoy enojado y agarro luego y los, digo entre comillas, trancazos. Y empezamos a discutir y a lastimarnos con palabras al punto de conocer mi ira. ¿Y qué es mejor cuando estoy muy enojado? Mejor irme a deshogar, como ya lo vimos con el Señor, y después regreso al ring, pero ya con el consejo del coach. Y más cuando son dos personas en casa con un carácter impulsivo. Más cuando son dos personas que tienen lo suyo, que tienen carácter, que tienen liderazgo. A veces eso lleva a chocar si no tenemos cuidado. Yo sé que aquí no pasa porque aquí son puro querubín y serafín. Miren, volteanse a ver a los ojos, qué lindo se ven esta noche todos. Véanse mutuamente a los ojos. Sí o no, ay, no rompe ni un plato aquí mi mujer, ¿verdad? Pero sí o no, así como se ven de mustios en este lugar, cada quien tiene lo suyo. Digan hermanas, ¿verdad? Entonces, hay veces en las que tú tienes que darte cuenta, si eres una persona con un carácter muy tranquilo, tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, la ventaja sería pues que en un momento de ira pues no se enciende, ¿verdad? Pero tienes a gente también que aparece en la Biblia, como por ejemplo con el carácter de Pedro. Entonces había personas que cuando las ofendían, las confrontaban, pues caían en la depresión, como Elías, ¿te acuerdas? Elías de repente se desanima, le dice, Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. Pero tienes un Pedro que arrestan a Jesús y en vez de deprimirse agarra y pum, y le corta la cabeza, y impulsivo habló, y ves que era un hombre que tenía problemas con su lengua. Cuando le preguntan si conoce a Jesús, 3 veces lo negó y la tercera maldijo. Y no es que dijo, oh, santa cachucha, Batman, rayos, Robin, es que en hebreo, en arameo y en griego y en todo lo que sabía, sabrá Dios qué tanto habrá dicho, no hay que preguntarle, pero no fue pues un lenguaje muy correcto, pero así era Pedro. Y Pedro lo ves que, ojo, no se agarró de aquí para vivir toda la vida con que, pues es que así soy yo, así es mi carácter, porque esto pasa muchas veces, lo he visto en consejería. Pues que así soy yo, pastor, ¿verdad? Yo soy duro, áspero, vengo de una familia de rancho, mi papá nos levantaba a las 5 de la mañana a cortarle la cabeza a las gallinas y veíamos a los pollos sin cabeza correr por el rancho y me hablaba fuerte y a golpe. No, en Cristo la Biblia dice que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que ahora eres una persona nueva y tienes que aprender ahora cómo actuamos o cómo tendríamos que actuar nosotros como hijos de Dios. Y por eso felicidades por darse el tiempo cada semana para discipularse, para aprender, porque es, como dice Romanos 12:2, una renovación de nuestro entendimiento, porque no lo sabemos todo y tenemos que seguir aprendiendo de todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabes que hay mucha gente que viene de repente a Cristo, pero se casa con un tema y no sale de ahí? Entonces apasiona tanto, por ejemplo, por la apologética, que toda su vida estudia únicamente esto. Y mira que me apasiona la apologética. O se casa con escatología y no sale de ahí. O se casa con sanidad y no sale de ahí. Y tenemos que aprender de todas las áreas de nuestra vida, porque necesitamos aprender a resolver conflictos con personas en casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, a cuidar nuestro cuerpo. Hay enseñanzas de la Biblia de cómo administrar nuestras finanzas. Hay para todas las áreas de nuestra vida. Le dijo Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es más que suficiente para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, para algunas obras o para toda buena obra. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo. Yo estoy leyendo ahorita un libro muy interesante que se llama El Padre que ella necesita, ¿verdad? Donde he aprendido cosas en mi relación con mi hija. Es que por cierto, es bien canija porque el otro día, no sé qué le dije, dice,
no le estás haciendo caso a tu libro, papá, vete a leerlo, porque algo así me dijo, porque le dije, mira, nena, lo que estoy leyendo. Le dije, ¿sabes por qué? Porque te amo y porque quiero seguir aprendiendo. Pero los niños de ahorita que ya vienen así mega revolucionados, luego se le ocurrió. Y luego con mi esposa también se enojó y le dice, ¿tú por qué no estás leyendo un libro como el de mi papá? Te hace falta leer uno que hable de la mamá que ella necesita. Entonces, bueno, lo estoy leyendo porque tenemos todos que seguir aprendiendo en todas las áreas de nuestra vida. No podemos casarnos con la idea de que así era en mi casa, así me enseñaron mis padres, o a lo mejor así te enseñaron en una iglesia, pero no necesariamente quiere decir que sea lo correcto según la Biblia. Entonces, a veces venimos casados con tradiciones, como por ejemplo, no tiene que ver con el tema, pero es una ilustración maravillosa. Me acuerdo de unas hermanas en Santa Fe, cuando teníamos la congregación de Vida Nueva ahí en Ciudad de México, que un día llegaron, me dijeron, pastor, estamos muy felices, muy contentas, muy bendecidas, pero no nos sentimos cómodas con la alabanza. Le dije, a ver, ¿por qué, mi hermana? Dice, es que donde veníamos nada más eran pues acústico, no había batería, no había guitarra eléctrica, y aquí como que no nos hallamos. Le dije, ¿usted tiene algún problema bíblicamente con esto? No, pues tenía, pero creo que no. Le empecé a explicar todo un mensaje que tengo por ahí que se llama Música Moderna en la Iglesia, bueno o malo, se le enseñé y volví a hablar con ella y le dije, ¿cree que bíblicamente estamos mal? No, pastor, pero es que pues es mi tradición, ¿verdad? Reconozco que no está mal, pero así me acostumbré. Entonces prefirió irse y que según con sus propias palabras, seguir recibiendo de la bendición que representaba para ella estar ahí, porque de donde venía ya no estaba creciendo, y aquí no lo digo yo, o sea, fueron sus palabras. Entonces, usando sus propias palabras, ella afirmaba y agradecía por estar siendo bendecida, pero prefirió salir porque le incomodaban no el quebrantamiento de un principio bíblico, sino sus tradiciones. O sea, a lo mejor venimos así con ciertas ideas. Yo como pastor he aprendido que cosas que pensaba que eran de una forma, de repente vengo a la Biblia y digo, no, pues es lo que suena más ortodoxo, pero no es lo que es correcto. ¿Se acuerdan cuando vimos hace años la serie de Fuera legalismo y religiosidad? Donde enseñamos que muchas cosas que pensamos que son pecado no son pecado. Y paradójicamente muchas de ellas a mí no me gustan, no las practico y no le veo mucho sentido a algunas de ellas, pero de eso a que me atreva a decir bíblicamente es pecado, no. Y tuve que recorregir. Entonces tenemos, mis hermanos, no solo que aprender. Aprender es cuando yo no sabía nada y aprendí algo. Yo siempre he dicho que como cristianos, y es una de las cosas que más trato yo de poner en práctica, es aprender a aprender, que significa reconocer que a lo mejor lo que sabía no lo sabía de la forma correcta y tengo que aprenderlo otra vez. Y esto habla de un corazón humilde. Y Dios con una persona así puede hacer mucho, porque no tiene límites. Cuando alguien es terco y necio, ¿verdad? Como Nabal, y así era su nombre, solito se mete el pie. Hay, por ejemplo, gente que luego escribe a nuestras redes, cuestionando al doctor Alducin que por qué cambió su postura de hace décadas con relación a su postura actual acerca del tiempo del arrebatamiento. No sé si se dieron cuenta alguna vez de ese cambio. Toda su primer serie de Apocalipsis, 100 conferencias, enseñaba que la iglesia iba a pasar por la tribulación. De hace algunos años para acá, enseña, estoy de acuerdo por muchas razones, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que comience esta persecución. Entonces hay gente que se enoja y que dice, ¿y por qué cambió? Un día me tocó responderle a uno y le digo, deberías de darle gracias a Dios y más bien reconocerle pues que tuvo la humildad de decir, estaba equivocado y aprendí a aprender y por eso cambié, ¿no? O sea, querían como dice por ejemplo, en un término del fútbol, cuando no hiciste un cambio, que se va a morir con la suya, ¿no? O sea, no va a cambiar y hasta la tumba me voy a llevar mi versión. Y hay gente así, que tiene sus ideas, su forma de así se educa a los hijos, así se trata al esposo, así se trata a la mujer, así hace negocios un cristiano, así se guía la iglesia y no es moldeable y no permite que el Espíritu Santo trabaje. Le da más autoridad a sus tradiciones que a la misma palabra de Dios. Mis hermanos, cuidado, porque por esto Jesús señaló fuertemente a los fariseos. Le dijo, porque me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí, porque le dan más peso a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Entonces, regresando al tema,
puede que tú tengas tus tradiciones, puede que tú tengas tus propias costumbres. Y te estaba diciendo que justificas tu actitud sobre pretexto de que, pues a mí cuando era niño así me trataban y así me hacían, pero reconozcamos, mis hermanos, que no todo lo que hicieron con nosotros cuando éramos niños fue lo correcto. O nuestros padres eran arcángeles, eran seres humanos de carne y hueso, en muchos casos que ni de Cristo conocieron. Entonces, demos gracias a Dios por sus vidas, bendigamos sus vidas, aprendamos lo bueno, pero como la Biblia dice, desechemos lo malo. Y seamos confrontados como Josué, que le dijo a Israel: decide si vas a seguir a Dios o a los ídolos que siguieron tus padres del otro lado del río. Porque a veces venimos a Cristo y seguimos teniendo esos ídolos figurados en nuestra casa, en este caso, en nuestro matrimonio. Seguimos con los falsos ídolos, en sentido figurado, de nuestros padres. Seguimos hablando como papá le hablaba a mamá. Seguimos hablando como mamá le hablaba a papá. No podemos nosotros imitar eso. Ahora tenemos que aprender lo que la Biblia dice. Y la Biblia me dice, cuando yo hable, tengo que primero aprender a escuchar. Tengo que tener cuidado. No puedo soltarme como un merolico, como un loro loco, sobre pretexto de que estoy enojado y pa. Refrena tus labios y repito, Proverbios 12, versículo 16, no des a conocer al punto tu ira. Me siento muy tentado a preguntar, ¿quién reconoce que tiene un carácter fuerte? Pero no quiero causar problemas porque puede que no levanten la mano y la mujer diga, ¿cómo no? Te está hablando a ti, ¿verdad? Entonces, tú lo sabes perfectamente, tú sabes si estoy hablando a ti o no. Yo les confieso, yo tengo un carácter fuerte y lo he aprendido a controlar. Y tiene muchos años que, gracias a Dios, no me mete en un problema importante, no porque no tenga ese carácter fuerte, sino creo que porque, al igual que Pedro al principio, en inmadurez y inexperiencia me metió en problemas, pero lo he aprendido a controlar. ¿Cómo? Renovando mi entendimiento y poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años cuando trabajaba en las oficinas donde grabábamos en ese entonces los videos del doctor Alducin y sus cassettes. Imagínate, no había CDs ni nada por el estilo, menos MP3, USB, etcétera. Era cassette y era VHS. Era en los tiempos donde Elías apenas estaba preparando el liceo para el ministerio. Y mi papá estaba a cargo de esa oficina y trabajamos ahí algunas personas. El pastor David de la Cruz estaba en pedidos, me acuerdo, otro hermano que se llamaba Iván, un servidor, y había por ahí alguien más. Y yo cada rato chocaba con mi papá. Yo estaba a cargo de un área y llegaba y decía y explotábamos. Entonces un día, entendiendo esto, le dije, papá, la siguiente es que me enoje, no te vayas a molestar, pero no te voy a responder, porque él tampoco era muy prudente. Él durante mucho tiempo lo que hacía es que cuando estaba enojado, con quien tenía la confianza de desquitarse, pues era con el hijo, ¿no? Entonces, con los demás era bien buena onda, pero conmigo sentía como que esa confianza de sí me lo puedo surtir y es mi hijo y se aguanta, ¿verdad? Entonces yo le reprochaba eso, le decía, ¿por qué no me dirige la palabra igual que a los demás con ese respeto? Entonces él un tiempo le costó controlarlo y me costaba contenerme por ese enojo que causaba, y lo que te estaba diciendo, yo me justificaba, no es que me hizo enojar. Entonces, cuando entiendo esto, le dije, de hoy en adelante, la siguiente vez que discutamos y que veo que se está empezando a poner pesado, me voy a salir de la oficina, me voy a subir a mi auto, me voy a ir a manejar 20 minutos, a deshogarme con Dios, a poner alabanzas, a deshogar mi ira con Él, y regreso y volvemos a hablar, porque no quiero que volvamos a tener un pleito como este que tuvimos una vez. Sí, está bien, no sé qué. A las semanas nos peleamos, me salgo, me voy, regreso, y él estaba más enojado porque me fui. Entonces, ¿por qué me dejaste hablando solo? Te lo dije. Y después entendió que era lo mejor. Entonces, yo que me conozco, ¿verdad? Hay veces que, igual en matrimonio, le digo a Abby, ¿sabes qué? Ahorita no quiero hablar. Estoy muy enchilado y no quiero decir cosas de las que después me arrepienta. Entonces, para las mujeres es un poco más difícil porque ya lo hemos aprendido. El hombre, por conexiones cerebrales, puede desconectarse y conectarse en otro cuarto, ¿no? Pero la mujer que tiene todo aquí revuelto y mezclado, así como un millón de cables aquí pelados, está haciendo cortocircuito, ¿no? Ella quiere en ese momento resolver las cosas. Entonces, no, ahorita hay que
Le digo, no, no es que no lo quiera resolver, pero ahorita estoy enojado, deja que se baje tantito y luego hablamos. Ahora, no te voy a decir mentiras, no es que siempre he actuado así. A veces, como necio, al punto, he dado a conocer mi ira. No te estoy diciendo, soy perfecto y no, pero regularmente la regla no es esa. O sea, la regla procuro que sea lo que he aprendido de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces me olvidé de lo que yo sabía, lo que yo aprendía, lo que yo creía, lo que yo vi, lo que viví. Y ahora lo que me pregunto es, ¿cómo dice la Biblia que tienen que ser las cosas? ¿Cómo tengo que actuar según la Biblia? Y la Biblia dice, no seas necio. La pregunta es, ¿qué hace el necio? No dice que da a conocer su ira, dice que la da a conocer al punto. O sea, dala a conocer en el momento correcto. Cuando ya estés tranquilo y vengas con una ira santa justificada, no con una ira carnal. ¿Me estoy explicando o no? Proverbios 29. De cada versículo podríamos hacer un tema entero, pero mi idea es solamente que aprendamos varios conceptos y este primero es es el segundo, porque el primero fue el que vimos las clases pasadas. Este es piensa lo que vas a decir y no hables si estás muy enojado en ese momento. Proverbios 29:11 dice, el necio, ¿qué dice? Da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, ¿qué dice? La sosiega o la controla o la domina, exactamente. ¿Quién es el necio? No el que da a conocer su ira, sino el que da rienda suelta a toda su ira. Entonces, ¿te imaginas estos charros que andan aquí se llaman las riendas también? ¿Verdad? ¿O no se les llama así? ¿O qué es la rienda? Con la que controlan al caballo. Entonces, dar rienda suelta, ¿qué término nos da a entender? Si tú le sueltas al caballo, ¿qué significa? Que lo estás dejando que vámonos, ¿verdad? Pero cuando tú las jalas, ¿qué es lo que sucede? Lo controlas. Entonces, la analogía que está utilizando aquí Salomón es bien interesante. El necio es el que dice, la suelta y dice, vámonos. Y como dice también ahí el dicho o el meme, ¿no? Como gorda en tobogán, se deja ir y ¡fum! Y pa. ¿No? Y hay casas donde a todos les toca, ¿eh? También lo hemos visto en consejería. Te digo que yo pueda poner mi programa de chismes cristianos, o sea, cristianando con Jesse Chapoy, y yo de tanta historia me volvería rico, jalaría más que mis prédicas, yo creo. Entonces hay gente así que se peleó con uno, ¿y tú qué quieres? Y al perro también, y al perico también lo desplumó a todo mundo porque está enojado y da rienda suelta a toda su ira. Ahora, lo que me he encontrado es esto, que hay gente que piensa que tiene justificación. Es que me hizo enojar. No, la Biblia dice que esto no es correcto. Entonces tengo que renovar mi entendimiento y hacerme saber a mí mismo que aunque me haya hecho enojar mi marido, mi mujer, mis hijos, el perro, lo que sea, no voy a dar a conocer mi ira, pero la voy a controlar. Entonces tengo que irla soltando poco a poco y administrando sabiamente las palabras que van fluyendo de mi boca para poder atacar al problema sin tener que etiquetar a la persona, sin tener que humillarla, sin tener que hacer más grande el problema. Porque en teoría estoy enojado por algo y la intención es resolverlo, no hacerlo más grande. Pero lo que hacemos a veces es que hacemos el problema mucho más grande. En vez de decir, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Agarramos y ahorita me va a oír, ¿sí o no? Dice, espérate, no, ahorita me va a oír. O sea, a lo mejor amerita que estés enojado o enojada. Y apenas platicaba también eso con Avi y Vale, ¿no? Luego en las mañanas ellas son las que están ahí arreglándose y todo. Se echan sus rounds y yo ando ahí como el referee, como decán de la Tecate, primer round, segundo round, tercer round. Entonces les decía, o sea, se entiende que hay ciertas cosas que a lo mejor provoquen molestia, pero hay formas de decirlo, ¿no? Sin necesidad de que entremos en una confrontación. Ahora, va a haber casos excepcionales donde por una u otra razón, por más cristianos que seamos, pues de repente soltamos las riendas y se nos fue y pedimos perdón y corregimos, pero una cosa es que tengas un caso excepcional muy de vez en cuando y otra cosa es que tu casa todos los días pues parece una caballeriza con caballos locos brincando por todas partes, relinchando y pateando todo.
porque dan todos rienda suelta a la ira, porque no han aprendido a controlarla. Proverbios 12, en el versículo 18, vamos a ver el resultado de no poner en práctica estos versículos, es el siguiente. Resulta que cuando yo al punto di a conocer mi ira, cuando no controlé mis palabras y hablé muchas palabras y di rienda suelta a la ira, ¿qué voy a terminar haciendo? Entonces me enojé y al momento di a conocer mi enojo con todo y con muchas palabras. ¿Piensas cuando hablas mucho? No es un discurso muy elaborado. ¿Por qué los políticos y los presidentes dan estos discursos de flojera, escritos, que de hecho ni los hacen ellos, se los redactan y nadie se los cree? Porque como políticos tienen que tener muchísimo cuidado con sus palabras. Por eso lo interesante de los debates, que cuando son en vivo los ves realmente tal cual son, y cuando alguien tiene la capacidad de sacar al otro un poco de sus casillas y se sale de su discurso prefabricado, puede de repente decir cosas que lo comprometan, que lo metan en problemas. Entonces, para evitar eso, los señores, que yo no estoy promoviendo que hagamos eso, ¿verdad?, pero tienen un discurso prefabricado con el cual buscan quedar bien con todos. Sonar, como dice el dicho, políticamente correcto. Y dicen cosas que ni creen, ni piensan, ni saben lo que están diciendo, ¿no? Pero es lo que les escribieron. Entonces no estoy promoviendo que llegues a casa con tu discurso, ¿verdad? Hijos e hijas del maíz, ¿no? Esposa, perro y perico, yo me disculpo por lo que dije anoche y prometo de aquí en adelante que las cosas en mi hogar serán diferentes, ¿no? No se trata de eso, porque no te la va a creer nadie y va a ser peor, van a rechazarte más, como tú y yo rechazamos a los políticos, pero el político lo que busca es no meterse en problemas. Entonces, lo que voy con esto es que cómo evita meterse en problemas, pues seleccionando las palabras premeditadamente, con un discurso elaborado, y no dan rienda suelta a todo lo que quieren decir, lo cual sería muy interesante escuchar lo que realmente piensan y no lo que quieren que la gente escuche. Pero no hablan muchas palabras, son palabras seleccionadas, porque algo natural cuando dices muchas palabras es que no piensas. Entonces es diferente decir muchas palabras en una situación neutral a decirlas en una situación donde estás bajo un estado de ira. No se trata que en el día a día estés todo el tiempo, a ver qué voy a decir. No, en una plática normal, pues no tienes que preocuparte, porque a lo mejor dijiste una tontería, pero no lastimó a nadie. Pero enojado, tus palabras pueden lastimar. O muy contento, tus palabras pueden dar falsas esperanzas con falsas promesas que no pudiste cumplir. Pasa mucho también, sobre todo con padres de familia, están muy contentos, ¿no? Llegó el aguinaldo, ay, mijos, les voy a comprar esto, y de repente dice, ay, no, ya me acordé que tengo que pagar todo esto. Y hablaste muchas palabras estando muy contento. Y el ser humano está comprobado científicamente, cuando está muy contento o muy enojado, no piensa. Por eso les compartía, creo que ese domingo, ¿no?, que cuando la gente que se dedica a ventas conoce estas bases, primero lo que hacen es emocionarte con el producto para que liberes tanta dopamina que se nuble tu entendimiento y, cegado por las hormonas que están produciendo ese placer, digas, ¿dónde firmo? Y un consejo que no tiene que ver con el tema, pero cuando se trata de un gasto importante, por más contento y emocionado que estés, vete a tu casa, medítalo 2-3 días, y si en verdad valía la pena, vas a regresar y lo vas a comprar. Si después de esos 2-3 días dices, no estoy tan convencido, es que ya lo razonaste fríamente, con la cabeza fría. Entonces, por eso, por ejemplo, tiempos compartidos, ¿qué te dicen? Si no firmas ahorita, pierdes todos estos beneficios. Yo me acuerdo el día que fui a una plática de esas. Le dije, es una mentira. Le dije, si yo vengo pasado mañana y te lo quiero comprar, me vas a dar todo esto y más, porque lo que quieres es vender. No, porque aquí hay una lista donde está su nombre. Le dije, ni escribiste bien mi nombre. Pusiste Jesse Bermúdez y mi nombre legal es Jesús Armando Bermúdez Alduncin. Le digo, ni checaste con mi identificación, es puro choro el tuyo. Le digo, ¿con quién crees que estás tratando? ¿Con un cavernícola o qué?
Le dije, no te voy a firmar nada, no te voy a pagar nada, me voy a ir a casa, vamos a platicar mi esposo y yo, lo vamos a orar, y si nos interesa después te buscamos, y nunca buscamos a la persona, ¿verdad? Porque no nos interesa, pero así son. Entonces tú vas por una agencia que te dicen, apártalo ahora, y siempre te están buscando que ya, en este momento, ahorita. Las tiendas por eso ahora no, meses sin intereses para que ahorita pases la tarjeta y de una vez. Cuando vimos el curso de finanzas bíblicas, aprendimos mucho de las tarjetas de crédito. Yo les dije, si no la puedes controlar, no es que te diga que las rompas, porque muchos dicen eso, y tampoco muy ese extremo, pero mételo en una bolsa de agua, métela al congelador que se congele, y que cuando la quieras, primero al menos tengas que ir a tu casa y sacarla de ahí, y ya en ese momento al menos lo pensaste. Pero si la traes aquí a la mano y no tienes dominio propio y eres muy impulsivo, ¿verdad? Pues vas a caer en trampas como estas. Porque el ser humano muy contento o muy ¿qué? Muy enojado, no piensa bien, no razona correctamente. Entonces, cuando estaba muy enojado y hablé muchas palabras, no pensé lo que dije, y el resultado es Proverbios 12, versículo 18, que mis palabras van a ser como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Este versículo sí lo vimos aquel domingo de seminario familiar, y yo les preguntaba, ¿qué hacen las palabras del necio? Son como golpes de espada. ¿Y qué hace el golpe de espada? Corta, hiere, lastima. ¿Qué hace la medicina? Sana. Pregunta, ¿qué han provocado nuestras palabras? La última vez que en una discusión hablaste, ¿lo que hablaste trajo sanidad? Es decir, tus palabras fueron medicina, ¿o lo que hablaste hizo más grande la herida? Y como aclaré aquel domingo, no estoy insinuando con esto que todas mis palabras van a ser color de rosa y que voy a ser el porrista de la casa. Mi amor, qué padre que llegaste bien borracho. Gloria a Dios, ¿verdad? Es que no puedo lastimarte con mis palabras, así que felicidades. No, a veces lo que el doctor te dice no te gusta. Ahora que me lastimé de la espalda, me dijo una persona, ponte una inyección de doloneurobión, me la puse, me ayudó. Pero otra persona me dijo, no, una no te va a servir, tienes que ponerte 3. Pero dije, no, con una es suficiente. Y solamente quise ponerme una. Dije, no, está muy cara y no la necesito. Y regresa el dolor a los 2, 3 días. Y tuve que ir y comprarme las otras 2. Digo, ya no de esa, sino de otra que es lo mismo, pero más barato, ¿verdad? Que duele muchísimo porque el doloneurobión tiene lidocaína, entonces ni se siente. Y esta que es la versión corriente, que es Tribe 12, pero el doloneurobión es una inyección 350 pesos, esta cosa trae 5, cuesta 80 y tienen lo mismo, solo que esta segunda sí sientes que hasta se te ve el alma cuando te están inyectando, ¿verdad? Y dices, ¡ay, hijo! Con razón cuesta 350 pesos la otra, ¿verdad? Entonces, ya no supe si arrepentirme y regresar por el doloneurobión, pero ya la tenía ahí. Y dije, pues ya acabó el tratamiento, entonces no me gustó lo que me dijeron, pero ha traído sanidad. Y a veces lo que el médico nos dice no nos gusta. Apenas platicábamos, Abby y yo, con una hermana, que el doctor le dijo que tiene que cambiar algunos hábitos, médico de la familia, y tuviera que dar una receta de palabra, y qué es lo que diría para buscar sacar del problema, confrontar a la persona con su error, pero no buscando destruirla, sino edificarla. Por más mal que tú estés, el doctor regularmente va a buscar alguna manera de darte algo de esperanza, ¿no? O alguna vez el doctor te ha dicho, no señora, es que usted, su caso sí está para el perro, o sea, mire, yo se lo advertí hace 5 años y no me hizo caso, pues ahora para que se le quite se va a morir, ¿no? Y qué bueno, porque te lo dije y te lo dije. Así somos en casa, ¿sí o no? ¿Verdad? Va a pasar esto y te lo dije. Y a lo mejor tu cónyuge ya sabe que se lo dijiste. Digo, no somos tontos, tenemos memoria. ¿Y qué ganamos diciendo? Te lo dije. Nada, aunque se lo hayas dicho. Entonces, el doctor, aunque te lo haya dicho, pacientemente te dice, mira, tiene que hacer esto, tomarse aquello, no hacer lo otro. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No voy a ser tu porrista, te voy a confrontar, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir de tal forma que busque edificar.
que busque sanar, que busque restaurar, que busque construir, no destruirte más. ¿Qué han provocado tus palabras? Yo te pido que tomes un minutito para pensar en las últimas veces que reconoces, o la última, que a lo mejor te equivocaste. ¿Cómo pudiste haber dicho eso mismo? O sea, mismo malestar. No te estoy diciendo no tienes que enojarte, se vale. Pero ¿cómo pudiste haber aplicado estos principios? En vez de tantas palabras, ¿qué pudiste haber dicho en forma resumida, concisa, sin lastimar, buscando edificar? Tu esposo a lo mejor tomó una mala decisión en el trabajo, no te gustó la forma en que le habló a los niños, algo te dijo inadecuadamente, o tu mujer, y cómo respondiste. Y pregúntate y dile: Dios, muéstrame cómo pude haber hablado de tal forma que no fuera bonito lo que escuchó, pero que hubiera edificado. ¿Cómo cambiar? Y por eso estás así, y mira, nada más por algo que diera esperanza, por algo que diera vida. Porque eso vino Jesús, ¿no? A dar vida y vida en abundancia. El enemigo es quien viene a matar, robar y destruir. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mis palabras que traen destrucción por palabras que al menos intenten dar vida? ¿Cómo pueden ser esa medicina que no va a gustar, pero que va a tratar de edificar? Y tercer y último punto, nos queda ya muy poquito tiempo, prácticamente 10 minutos, pero vamos a ver un poco al respecto. Aprende, y esto no es como que, digo, respiro profundo y ya estuvo. Obviamente, si la paz es fruto del Espíritu Santo, esto viene a medida que aumento mi relación con Dios. Aprende a estar en paz a través de una relación con Dios. De esto tenemos que hablar otro tema entero, la importancia de estar en el Espíritu, en oración, en alabanza, porque pasa a veces, ¿no?, que mala noticia nos ponen de mal humor, nos estresan, el tráfico nos tensa y respondemos mal. Y te das cuenta cuando alguien viene de malas por algo que pasó. Entonces trato de estar en comunión con Dios, y vengo en el tráfico, pero me pongo unas alabanzas y adoración o una prédica, entonces mi espíritu está tranquilo porque estoy en contacto con Dios, y eso me va a ayudar ahora sí a aplicar esto, que es no enojarte por cualquier tontería. Hay gente que ya está tan airada, ya tan estresada, y estás en un modo como un hoy express a punto de la ebullición, ¿verdad? Que todo lo que digas será usado en tu contra. Pero antes de seguir explicando y que pienses que es una idea personal, y hoy está muy de moda que se predique puro humanismo en las iglesias, a mí me gusta sustentar todo con la Biblia, porque además fuera de la Biblia yo no tengo nada que enseñar. Yo lo he dicho una y otra vez, todo lo poco, mucho, bueno que sé, lo he aprendido de este libro, y todo lo malo que ves que hago es porque no lo he aprendido en este libro. Algunas me dijeron: oye, ¿puedes ir a una escuela, dar una plática, no sé qué? Le dije: ¿me vas a dejar citar la Biblia? No, que es laica. Bueno, ¿me vas a dejar al menos no abrirle y decir, aquí dice Mateo, pero citar lo que dijo Mateo? No. Le dije: ¿para qué quieres que vaya? Yo no tengo nada que enseñar que no esté en este libro. No, que háblale de valores y de ética. Le dije: hay gente que lo va a hacer mejor que yo del mundo sin la Biblia. Yo te puedo hablar mejor que ellos, pero con la Biblia en la mano. Porque si yo no parto de la convicción que esto que estoy enseñando es lo que nos dirige el Espíritu Santo, yo pierdo toda mi autoridad. Entonces yo necesito basarlo en este libro, y si no parte de aquí, no tengo nada que decir. Entonces, Proverbios 14, versículo 17 dice: el que se enoja, dice la Biblia, ¿hará locuras o qué dice? Búsquelo en casa, no hay pantalla hoy, ¿verdad? Pero no se aflojo, mi hermano. Dice: el que se enoja hará locuras. Proverbios 14, 17. Es que no veo bien esto, que me ayuden, porque creo que mi Biblia dice: el que se enoja hará locuras. ¿Y cuál es la diferencia? No es lo mismo. Lo que el Espíritu Santo a través de Salomón nos está diciendo es que no está mal enojarte, pero cuando tú te enojas fácilmente, vas a terminar haciendo locuras. Complementamos con el versículo 29 y explicamos. Dice: el que tarda en airarse, ¿quién? ¿El que no se enoja? ¿Quién es grande en entendimiento o muestra inteligencia? ¿Qué versión está leyendo, hermana? ¿Es la NTV? Ok.
El que tarda en airarse, dice, es de grande entendimiento o tiene mucha inteligencia. ¿Cuál es la diferencia del versículo 17 y 29? ¿Que está hablando que uno se enojó y que el otro no? No. Di conmigo, uno se enojó. Di conmigo, uno se enojó y el otro también. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que uno se enojó fácilmente y el otro tardó en enojarse. Entonces, no está mal que te enojes, pero sí está mal que eres tan sensible, que es tan nula tu comunión con Dios, estás tan en la carne todo el tiempo con el estrés de las cuentas, los pagos, las noticias, etcétera, que estás en un modo apocalipsis y en cualquier momento se destapan los sellos y se desata tu ira. O sea, hay gente que dice, ¿no te ha pasado que conoces gente que hasta tienes que buscar el momento para acercarte a decirle algo porque todo el tiempo está en modo Hulk? ¿Sí te ha pasado o no? Que dices, híjoles, hay que ver el momento, ahorita es cuando. Digo, gloria a Dios si esa persona es alguien lejano a ti, pero qué triste que tú seas esa persona y que lo seas para tu propia casa. A mí me da pánico pensar que algún día sí me llegue a ver la gente que más amo. Entonces yo quiero que mi familia se acerque a mí con confianza y que más bien sea al revés, que sean pocas las veces que diga, no, mira, ahorita no, porque a diferencia de siempre, quién sabe qué le pasó, está enojado. Pero que regularmente digan, ahorita se puede, ahorita también, porque casi siempre está contento y en paz. ¿Quiénes somos nosotros? Tu familia puede acercarse así a ti con esa confianza, porque saben que estás en paz, tranquilo, que tu vida no es perfecta, pero que has aprendido a despojar toda carga delante de Dios. O te tienen miedo tus hijos, tu esposo o tu esposa, y andan cazándote a ver cómo está. A ver, mira, no, sí sonrió, yo creo que sí, ahorita vas, es buen momento. Qué triste es esto. ¿Te imaginas decir a los discípulos con Jesús? No, sigue dando latigazos en el templo. No te acerques, te va a dar todo el tiempo con latigazos. No, hubo un momento de dar latigazos, pero era un Jesús que no sé qué transmitía a los demás, pero los niños lo buscaban. Los papás los llevaban hasta cierto punto, pero Jesús no dijo, dejen a los papás que los traigan a mí, dijo, dejen a los niños venir a mí. Un Jesús lleno del Espíritu, por supuesto que un Jesús lleno de paz, lleno de amor, lleno de gozo. No era Barney, amigo de todos, con su tarrito de miel de Winnie Pooh, ¿verdad? Confrontaba, hablaba fuerte. La Biblia habla de la ira de Dios, pero un Jesús al que la gente sabía que podía acercarse. Abraham tuvo la confianza de interceder por Sodoma y Gomorra delante de Dios. O sea, y te contaba hace poco que cualquiera de nosotros hubiéramos sido Dios, a la segunda pregunta de Abraham, adiós Abraham. Lo veíamos en el estudiante pasado, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Que Dios mismo se daba el tiempo de escuchar, aunque dijeran tonterías los demás, y que no hacía ojos de que se le fue el wifi, como decía Cris. Ay, Abraham, qué cosas dices, sino que respondía. Y ahora no voy a repetir eso que ya aprendimos la clase pasada, pero sí recapitulando la historia, ya no enfocándonos en Dios que escuchaba, sino en Abraham, que sabía que podía acercarse con confianza a Dios. David también. La oración donde en un salmo ora por sus enemigos no es la más espiritual que has visto, ¿eh? No dijo Dios bendícelos, guárdalos, Señor, consúmelos, ¿te acuerdas? Que sean sus mujeres viudas, sus hijos huérfanos. Dices, ¿quién es este hombre? David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su oración no fue correcta, pero nos muestra que él tenía la confianza de deshogarse de esta forma delante de Dios. Nuestra familia sabe que puede venir con esa confianza con nosotros. O andan apanicados cazando el momento, porque saben que estamos todo el tiempo en modo apocalipsis y cualquier cosita que digan, explotamos. O sea, enójate, dice la Biblia, pero que valga la pena. Que tardes en airarte. Que digas, ahora sí, se los dije y ahora sí amerita y aplica y estoy bien enchilado, ¿verdad? No está mal si lo canalizas correctamente. Si después de eso te llenas de rencor y eres lastimas, está mal. Pero que te enojes no es el problema es que tantito pasa la mosca y te enojaste.
El otro día estaba Navi, vale, me acuerdo en la cama ahí brincando y yo estaba ahí, le dije, tengan cuidado, me van a caer encima, estoy lastimado de la espalda y seguía, no pasa nada, le dije, tengan cuidado porque yo veía que estaban a punto. 2, 3 veces se los dije, adivina qué pasó. Se cayeron, se recargan en mi estómago, me meten un trancazote ¡ah! Y pregunta qué pasó. ¿Crees que les dije, podrían en el nombre de Jesús, por favor, brincar más decentemente? Queridas ovejitas de la creación, ¿pueden ir a brincar a otro lado? Me enchilé durísimo, por supuesto. Dije, váyanse de aquí, y se los dije. ¡Ah! Pero tardé. O sea, les dije y ameritó, ¿verdad? Ahora, tuve cuidado de irme al extremo de decir, como tengo razón, entonces las humillo, las insulto, porque eso tampoco está bien. Entonces, tratamos de poner en práctica todo esto en conjunto. Entonces, también hubiera sido un error. O peor, ¿no? Hay hombres que Dios no pasa por mi cabeza, pero como me agrediste físicamente, te la regreso y te empujo, te aviento algo, cosas por el estilo. Y hay casos así, de varones o mujeres que dicen, es que él hizo, es que ella hizo. No, lo que hizo él o ella no te justifica a ti. Pero se entiende que naturalmente va a haber cosas, va a haber veces que te van a hacer enojar, pero que tardes en airarte. No que a la primera que están ahí me empiezo a enojar. Dejen de estar aquí brincando, no sé qué. Hay gente así, está volando la mosca y ya se enojaron. Por cualquier cosita se enojan. Hasta lo que no comen les hace daño. Entonces la Biblia lo que está enseñando es que tengas cuidado de cómo estás viendo. Imagínate el enojo como si fuera algo externo a ti que viene. Entonces que trates de posfecharlo lo más que se pueda. Pero hay mucha gente que está tan irritada que cualquier cosita les hace enojar. Ahora termino con esto porque se nos fue el tiempo. Aquí el problema no son los demás, eres tú si es el caso. Hay algo en ti que te está llevando a actuar de esa forma. Hace poco hablaba con una persona, exhortándole de varios asuntos relacionados a su actitud, formas de dirigirse a los demás. Y le dije, mire, yo no sé si tiene algo que tratar de su pasado, pero yo veo que en su forma de responder hay ira. Y no es correcto que le hable a la gente de esa manera. Le dije, póngale en oración. No, pastor, no tengo nada. Le dije, ponle en oración, que Dios te muestre. Hay muchos recursos que tenemos en la iglesia, hay muchos libros, hay muchas prédicas, hay estudios, hay discipulados, está libertad en Cristo, hay programas de sanidad, de restauración, dependiendo qué fue lo que te llevó a estar así. Pero esa forma de por cualquier cosita me enojo y respondo no es definitivamente hablando correcta. Y no es el problema los demás. Es que él, es que ella, que dijo, que hizo. Le dije, no, tú venías ya en un estado de ira. Y a veces hasta se ve en el rostro de las personas. Y no es que andemos siempre así, ¿verdad? ¿No? Porque también hay sonrisas falsas. Pero el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si yo estoy en paz con Dios y en mi espíritu y estoy feliz, se va a ver. Si tengo una amargura interior, probablemente también se va a ver. Y lo voy a terminar reflejando y voy a terminar quitando con los demás. Y característica común de ese tipo de personas, siempre buscan a quién culpar. Déjeme poner una nota para saber hasta dónde nos quedamos y continuar la próxima semana. Y ahorita solamente me gustaría que en oración le dijéramos, Señor, no quiero culpar a nadie, quiero asumir mi responsabilidad. No voy a buscar excusas, justificaciones, la carga laboral, el estrés de los negocios, Señor, la presión de los quehaceres en casa, porque te tengo a ti para poder, como Pablo dijo, vivir con contentamiento, sea cual sea mi situación. Ayúdame más bien, Señor, a fortalecer mi relación contigo para poder, Señor, aplicar estos principios, estas verdades. Porque por más que lo entienda en un estado de ira en la carne, va a ser difícil si no logro vivir en el Espíritu, conectándome contigo. Hoy entiendo que este es el punto de partida, no los demás, ni siquiera mi relación con los demás, sino mi relación contigo. Una vez fortalecida esta,
será mejor mi relación con los demás, y una vez fortalecida esta, será mejor la actitud de los demás también, ¿no? Estaba empezando al revés, queriendo cambiar a otros para mejorar mi relación con ellos y entonces fortalecer mi comunión con Dios, olvidando lo que tú dijiste, Jesús, que separados de ti, nada podemos hacer. Perdón si no hemos hablado con sabiduría, si no hemos administrado correctamente la ira y hemos permitido que ésta nos controle. De hoy en adelante pedimos tu dirección para intencionalmente, Señor, buscar cada día la manera de poner en práctica estos principios. Guíanos para que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.